¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudios Sapiensi. Como continuación del tema anterior, lo que corresponde es que hablemos hoy acerca del castigo, como, digamos, una especie, como un complemento de la justicia. Y el castigo nos parece que es un tema que puede ser muy interesante porque quien más quien menos, digamos, o infligió castigo a alguien o ha sufrido castigo. Y no solamente castigo por haber cometido crímenes, sino los castigos que uno puede infligirse a sí mismo para poder corregirse un defecto, por ejemplo, o para poder reparar el daño hecho a alguna persona a quien queríamos. Y entonces, sobre el castigo, la definición es simple, ¿sí? Es el dolor infligido a alguien con un propósito, ¿sí? Y este dolor puede ser un dolor físico o un dolor moral. Y la moral, la filosofía, la ética ha distinguido aquí la pena o el dolor de sentido, que es el dolor propiamente dicho que se padece por ese castigo, y la pena de daño, la privación que se sufre por ese castigo que uno padece, que puede ser, por ejemplo, la pérdida de la libertad en el caso de los que están presos. Y en este tema del castigo, la sociedad humana ha evolucionado durante siglos porque evidentemente los castigos han pasado de ser muy crueles a ser menos crueles. Evidentemente una privación de libertad es mucho menos cruel que un azote. Y sin embargo, la cuestión aquí no es discutir hoy acerca del cómo del castigo, sino del por qué. ¿Por qué habríamos de castigar? ¿Sí? Casi no hay dudas respecto de si se tiene que castigar o no. La pregunta es, ¿por qué habríamos de castigar? Y sobre ese tema vamos a discutir en la tertulia de hoy. Así que doy bienvenida a mis contertulios. Don Celaya. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Don Didier. Buenas noches, señores. Señores todos. Buenas noches. Bueno, gracias a todos por haber venido. Entonces vamos a dar continuidad a nuestro tema. Hoy vamos a hacer un chiqui distinto de esto. Voy a exponer primero las dos teorías, las dos posiciones acerca del castigo, ¿sí? Y sí, voy a exponer las dos posiciones, los dos extremos opuestos, ¿sí? Y después vamos a discutir entonces acerca de esto en esta tertulia, ¿sí? Entonces, ¿quieres decir alguna cosa? No, yo solamente diría que el castigo, por lo menos para mí, ¿sí? Es un auxilio para la justicia, ¿sí? Yo lo entendería así. Me parece una acotación muy importante. Entonces, para la virtud de la justicia, el castigo va a ser un instrumento, ¿sí? Que yo puedo tomar o no. Y dentro de tomar el castigo de vuelta, bueno, evidentemente cuando digo no, es que estoy aplicando otra virtud, que es la virtud de la misericordia, ¿sí? Pero cuando yo tomo no, ocurre esto que dice el padre, de que si yo tengo un castigo físico, cuándo castigar, etcétera, etcétera. Es un elemento, no sé, inclusive de color, porque no contradice y no agrega más a esto que vos querés decir respecto de del castigo. La equidad suelen decir Sí. los filósofos. La equidad es esa parte de la justicia que mide cómo se va a aplicar la Claro. retribución. Uh-huh. Didier. Wow, la cuestión del castigo es realmente demasiado interesante por todo el desarrollo histórico que hay detrás. Que No podemos, sos un padre, ¿eh? Así que sí, no, que podemos empezar, imagínate, allá desde, llámese el comienzo, la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, o ir a Proverbios de Salomón, decir que un padre debe castigar a su hijo para mejorarlo. Entonces vemos estas posiciones que alguna vez se contraponen, podrían tener la intención de contraponerse o ir de la mano. sí. Ahí vemos cómo se genera un desarrollo, pero estas cuestiones de la ley de talión no son totalmente irracionales, ¿eh?
son totalmente irracionales. O sea, el pensamiento del hombre o el sentido primigenio de la justicia los colocaron ahí por cierta prudencia, llámese, o un inicio de sapiencia o sabiduría para restablecer o para corregir o para reequilibrar cuando se le sacó lo debido a otro. Bueno, cuando se lo tomó o prácticamente cuando se le causó algún tipo de injusticia. Entonces vemos que el castigo, cierto, es un auxiliar a la justicia que puede ser o no utilizado, pero un error que siempre se suele cometer, inclusive en los estudiantes de Derecho, es que dicen, no, lo del talión fue superado, y bueno, todo lo que hay, la discusión sobre el castigo es solo contemporáneo y no vale la pena revisar. Hay como una progresión en el castigo que tiende a ir hacia un lado. Sin embargo, vemos que en la historia hay posiciones bien sentadas, bien razonadas, y una de ellas, en cierto sentido, es aquella primigenia ley de talión, ¿verdad? Que habla sobre algún tipo de retribución, por lo menos en proporción a lo que se causó. Y ante esa dificultad, bueno, hablando un poco de la naturaleza, ¿verdad? Ante la dificultad de cuantificar el daño, se tomaba la misma cosa que se dañó en esa proporción, ¿sí? Entonces, había un caso muy emblemático de un arquitecto que estaba haciendo una casa de otro en Roma, ¿verdad? No, perdón, en Grecia. Estaba haciendo en la casa de otra persona y esta casa se desploma y le mata a la esposa. Entonces, según las leyes violentas, no había otra cosa cómo compensarle, cómo sanarle ese dolor o cómo corregir eso, sino que se tome la esposa del propio arquitecto, ¿verdad? Entonces vemos que a falta de ningún razonamiento se hace un razonamiento limitado, ¿verdad? Pero tiene su razón de ser y no hay que ¿La ignorar. esposa en qué sentido? No, le toma la vida. Ah, Sí. Entonces, si bien es un razonamiento, es interesante, es limitado, ¿verdad? Por justamente esta cuestión de proporción, pero de alguna manera, como dijiste, ¿verdad? El castigo como auxiliar de la justicia, ¿sí? Iba a ser más difícil y casi insostenible que no haya consecuencia frente a tamaño hecho. Entonces vemos que la discusión sobre el castigo y la justicia es algo que debe tomarse muy en serio, porque en los sistemas penales contemporáneos existen los castigos, ¿verdad? Y todos estamos sometidos cuando cometemos algún ilícito, tanto penal o civil, llámese castigo en general. bueno, entonces voy a exponer las dos posiciones sobre el tema. O sea, tratar de ser sin extenderme mucho para que después podamos ir con las preguntas y el diálogo en estas dos posiciones, que son la posición que entiende el castigo como retribución y la mera retribución, solo retribución. Y, como dijiste vos, como de forma vengativa, ¿no? Dar a cada O sea, esa es una forma de hacer la retribución, sí, ¿verdad? retribución. De manera vengativa. Y entonces, y la otra forma es entender el castigo como prevención, es la visión utilitaria. Yo sé que quizás a nosotros, al escuchar el término utilitario, nos va a parecer que pensaríamos mal del término, pero sí, van a ver enseguida por qué le llamo utilitario, ¿no? Utilitarismo penal, ¿sí? Lo que podríamos llamar de utilitarismo penal. Entonces, la primera posición es la retributiva, ¿sí? Es la más antigua, digamos así. Se encuentra en las Sagradas Escrituras, en las leyes antiguas, y es la que sostiene que el único propósito del castigo es devolver el mal hecho, ¿sí? Es la ley de talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, no, se le castiga al que cometió un mal. El criminal, si no sos criminal, no sos delincuente, no hay castigo, ¿sí? Cometiste un delito, entonces recibís un castigo. El ejemplo bíblico es la ley del talión, ¿sí? El Nuevo Testamento ciertamente matiza la cuestión, matiza la venganza personal, pero
mantiene el derecho de la autoridad legítima a castigar. Por eso va a decir, entonces San Pablo o San Pedro va a decir que la autoridad ha recibido de Dios la espada para poder castigar al delincuente. ¿Sí? Eso es una expresión de San Pedro. San Pedro. Y claro, en los referentes filosóficos, como por ejemplo, tendremos a Kant o a Hegel que van a decir precisamente que el castigo, Kant va a decir que el castigo es un imperativo categórico, ¿sí? Y que debe Sí, hay que castigar. No, es un imperativo categórico, que sí o sí hay que castigar y que debe hacerse porque es justo en sí mismo y no por sus consecuencias, sino porque es justo. Porque él, al cometerse este mal, se desbalanceó la justicia y entonces al sufrir el delincuente un daño, se rebalancea la justicia, ¿sí? Frase popular que describe esto: tiene que pagar lo que hizo. ¿Ok? Entonces, tiene que pagar lo que hizo. Entonces, esta visión va a considerar inmoral cualquier castigo por otros motivos distintos de la pura justicia. ¿Sí? Sí, aquí es una visión extrema, ¿eh? No, todavía no estamos, ¿cómo se llama? Matizando, ni completando, ni complementando ambas visiones. Entonces, en esta visión, es inmoral castigar por otros motivos que sean ajenos a la pura justicia. Rehabilitación, intimidación social, porque esas cosas no podría buscarse ningún bien en el castigo, ¿sí? El castigo es un bien solamente en tanto que es respuesta a un mal. Ese es el castigo como retribución. ¿Ok? Al mal, mal y al bien, bien. Ya está. La otra visión, ¿sí? La visión opuesta, es la de ver el castigo como preventivo. Es una visión utilitarista de la penalización. Y de este caso, el objetivo del castigo es prevenir futuros delitos mediante la recuperación del delincuente o la disuasión de otros, ¿sí? Entonces, yo con este castigo lo que procuro es que el delincuente que él cambie, que él se reforme, ¿sí? Que se reforme, que se corrija. Y también que otros se sientan disuadidos, pierdan las ganas de poder hacer lo mismo que hizo el delincuente original, ¿no? Entonces, en esta postura, en cambio, no se busca compensar el pasado, ¿sí? No hay una búsqueda de la compensación del pasado, sino que se quiere evitar, más bien, evitar males futuros. No una compensación del pasado, no viene hacia el pasado, sino que lo que hace es mirar hacia el futuro. Si en la posición anterior se mira hacia el pasado, en esta posición, la preventiva se mira hacia el futuro, ¿sí? Platón piensa esto, ¿no? Platón piensa esto. Él dice que la pena no es para el pasado, sino para el futuro. Hay que buscar que el que fue castigado y quienes le observan teman cometer el mal. Hobbes también piensa eso. Rousseau piensa eso. Rousseau también piensa lo mismo. La pena tiene que servir para recuperar al delincuente. Incluso Rousseau se opone a la pena de muerte. ¿Sí? Querían que él lo mate. Sí, porque no quería que él lo mate, ¿no? Claro. Entonces, Pero ¿sabés por qué Platón piensa eso, verdad? dime. Bueno, como dije hace rato, Bueno, brevemente, para no perdernos del hilo de la... en la República, que es, como dije en realidad en la sesión anterior, en la República, ¿sí? Que es, además del primer tratado de filosofía política, también el tema, además del tema del alma, habla un poco de educación en algunos libros, y finalmente habla del tema de la justicia. ¿Cómo? Él habla de la justicia como una ciudad o una polis justa. ¿Sí? Y él se pregunta en eso, ¿cómo es una polis justa? Y él dice, esto es difícil de hacer a nivel individual, porque evidentemente existe una justicia, un sistema
que aplica la justicia y evidentemente por ende el castigo. Y además existe mi sentido de justicia y mi sentido de castigo, ¿sí? El mío, que para mí sea justo o injusto, ¿sí? Entonces, él va a decir lo siguiente, como él va a analogar la polis en la república al alma humana, ¿sí? Y también va a decir, bueno, tienen que existir en la sociedad este tipo de ciudadanos, artesanos, guardianes y los filósofos, ¿sí? Entonces él dice, bueno, a los artesanos, igual que a un hombre que es virtuoso, le voy a hacer corresponder la virtud de la templanza. Entonces él va a decir, los artesanos o una ciudad va a ser virtuosa si los artesanos tienen la virtud de la templanza. También los guardianes y los filósofos están llamados a tener la virtud de la templanza. Luego dice él, bueno, los guardianes están llamados, y va a completar las 4 virtudes cardinales: fortaleza, justicia, prudencia, templanza, ¿sí? Entonces vale decir, bueno, los guardianes, ellos, entonces se van digamos, la virtud que ellos van a sostener o sobre la cual va a versar más bien su oficio en la ciudad, va a ser la virtud de la fortaleza, porque con ella van a proteger. Ellos tienen que ser, además de fuertes, templados, dice él. Pero los artesanos no necesitan ser fuertes, ¿sí? Pero igual se va a considerar, los guardianes en este sentido son el menor número que los artesanos, pero la sociedad igual ya se va a considerar fuerte. Después dice, luego están los filósofos, que son el menor número todavía que los guardianes. Y la sociedad se va a considerar justa si los filósofos son prudentes, ¿sí? Si los filósofos son prudentes. Entonces, aquí ya tenemos templanza, justicia, prudencia. Y luego de entre todos estos, él va a decir... Templanza, fortaleza, perdón, prudencia. Sí, templanza, perdón, fortaleza y prudencia. Y él va a decir, de entre todos estos, que es el rey filósofo, como es el sueño húmedo de Platón, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Que exista Voy a cortar esa parte. el rey filósofo, ¿sí? Marco Aurelio sería el rey capé de Platón, en ese sentido. Ah, sí. Sí, porque el rey filósofo, ¿sí? El rey filósofo es el que, tomando estas 3 virtudes anteriores, las completa justamente porque él es el encargado para la polis de impartir la justicia, ¿sí? Entonces, por eso él piensa que esto que estabas diciendo vos, que Platón entiende la justicia como un medio para el futuro, ¿sí? Porque finalmente el filósofo... Un instrumento para el futuro. Sí, que es un instrumento para el futuro. Porque finalmente él lo que tiene que hacer es velar por el bien de la sociedad, ¿sí? El derecho o digamos, el bien de la polis está por sobre el bien particular, ¿sí? Por eso es que en el Gritón, a pesar de que es injustamente condenado, Sócrates se queda, porque él dice, inclusive él lo dice en el diálogo, si yo me voy, yo voy a traicionar las leyes de la ciudad. Porque evidentemente también Platón formaba parte justamente de Sí, esa... y él decía, yo me sometí a las leyes Sí. y las leyes vienen y le reclaman, ¿verdad? Sí. Sí, si yo me voy, ¿qué pasa si ¿Acaso yo no te ayudé a ser un ciudadano justo? ¿Acaso yo no te ayudé a poder hablar con todos? ¿Acaso yo no te... Le dice la ley, las leyes le dice. ¿Acaso yo no te ayudé protegiendo tu propiedad? ¿Acaso yo no te ayudé? Entonces le dice, ¿cómo me vas a traicionar? Le dice. Entonces, Bueno, en el Critón lo que ocurre es que Sócrates, justamente viendo por el futuro, ¿sí? Coincidiendo con esta visión que se aplica en la República también, él se queda, ¿verdad? ¿Sí? Dice, va a ser Se queda. un mal... No mira su pasado. Va a ser porque un si gran mira- mal que él se sí, sustraiga sí, de porque si ese él mira al pasado, sistema. va a ver al Sócrates justo. justo. ¿Sí? Bueno, te das cuenta que para ese enfoque el hecho de ser culpable no basta para castigar. Si la prevención no lo exige, no debe haber castigo. ¿Sí? Entonces se prioriza el resultado útil por sobre la equidad del castigo. Por supuesto, el sistema tenía esas fallas, justamente. Pero se prioriza el resultado útil por sobre la equidad del castigo. No importa que sea que aquí sea injusta la pena sobre No, de acuerdo. sino porque él está priorizando el ejemplo, el bien, etcétera, ¿no? Claro. Entonces,
Bueno, por eso he dicho yo que esa es la posición de Platón. ¿Sí? La posición de Platón es de utilitarismo penal. ¿Sí? Sí. Es de utilitarismo penal. Porque él está viendo el futuro, ¿sí? No el pasado. Y buenísimo este tema que ha sacado. Yo cuando estaba preparando el tema no me había olvidado de ese detalle de que Sócrates precisamente fue condenado injustamente y sin embargo él no huyó porque pensaba que si lo hacía sería de mal ejemplo para los demás, ¿no? Como una forma muy fácil de diferenciar porque o sea, de que Sócrates fue condenado injustamente fue porque se hizo 2 votaciones. ¿Sí? En la primera, o sea, los contrincantes de Sócrates, sus acusadores, o el mismo Sócrates no recibió los suficientes votos para ser condenado a muerte. Entonces a Sócrates se le dio un pequeño periodo de réplica antes de la segunda votación. Y en el periodo de réplica él dijo, o sea, se le dio la oportunidad de elegir su pena y sustraerse del juicio de sus pares. Entonces él dice, ¿cuál es la pena que te merece, Sócrates? Entonces él podía hacer una admisión, elegir una pena menor y ya estaba, ¿verdad? Se eliminaba del voto subsiguiente. Pero él dijo, mi pena es como ser el mejor de todos, perdón, es comer con los dioses todos los días. Allá en el monte, Sí, comer con ellos todos los días. Entonces él estaba diciendo, por lo que yo hice, yo no me merezco sino una pena, sino Un premio. un premio. Sí. ¿Y cómo se nota que fue injusto ahí? Porque los electores, llámese así, o los votantes, inclinaron mayoritariamente a condenarlo, ¿sí? A condenarlo a muerte. Por el mero hecho de que se emocionaron. ¿Sí? Tuvieron diríamos. animadversión completa contra ese básicamente comentario. le dijo, bueno, mi pena es que me liberen y me mantengan. Así. Sí. Entonces ahí uno se da cuenta que es injusto porque los electores se inclinaron por sus emociones. ¿verdad? Claro. Clarísimo, buenísimo. Olvidé completamente esos detalles. Entonces quiero poner 3 casos aquí para poder ilustrar mejor esto. 3 casos donde se opone. En el primer caso vamos a ver retribución sí, utilitarismo no. En el segundo vamos a ver retribución nunca, utilitarismo podría justificarse. Y en el tercer caso, tercera historia, una retribución al crimen y un utilitarismo al criminal según la eficacia de la rehabilitación. Solamente para que veamos esta cuestión cómo funciona. Entonces, vamos a suponer, fíjense, estas historias son interesantes, ¿sí? Para poder mostrar la utilidad, la importancia de la distinción de estas 2 posiciones y que resolver el tema tiene valor. Fíjense, préstenme atención, señores todos, presten atención porque se van a divertir. Vamos a suponer que cada uno de ustedes y nadie más se entere que un hombre es culpable de asesinato. Él les confesó. Yo asesiné a una persona. Pero él les confesó a ustedes. Pero vamos a suponer también, manténgase en la historia, sin agregar más cosas. Hay que suponer esta historia así como es. Vamos a suponer también que usted sepa que él está completamente arrepentido de su crimen y que jamás cometerá otro crimen o haría nada equivocado. Usted, aún así, lo castigaría. ¿Sí? Entonces, ya, obviamente, si tomamos la posición de la retribución, ciertamente le castigaríamos, ¿verdad? Pero si tomamos la posición del utilitarismo penal, diríamos, ¿para qué le voy a castigar si ya está arrepentido? A ver. ¿Quién quiere decirme qué haría? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Micrófono, por favor, micrófono. Es que igual creo que hace falta un poco más de objetividad, porque una cosa es que yo le asesine a una criatura de 2 años, que suena un poquito macabro, digamos, a que yo te diga que le asesiné a Didier, digamos, que ya es adulto. O sea, creo que es distinta la gravedad de la cosa. O sea, no es lo mismo ser un asesino de una criatura de 2 años que ser un asesino de un adulto. O sea,
Vales poco. Tu valor aquí para Alan vos valés bastante. Frente a una muy criatura de estúpido. 2 años. Por eso. Ahí. Pero me estás agregando temas a la historia. No, y por eso... Yo no veo que sea muy distinto. Porque uno si de vos otro. lo colocas así, suena muy lindo y tenés que ser misericordioso y le perdonás. Pero si vos le colocas algún matiz... Yo no dije nada. No, pero el Yo tema solo es que si vos ¿qué decís- harías? Claro, ahí está. ¿Qué harías? Si vos colocas sobre la mesa, hay un asesino, le mató a alguien, se arrepintió... O sea, ¿Cuál es tu siguiente paso? Claro. Vos. no es justamente... Esa es la asesino pregunta. ¿De quién y de qué? O sea, Depende. Claro, depende de qué tipo de asesino. Entonces, ahora quiero saber más. Quiero saber la respuesta. Entonces, Si fuera Didier- si asesinara a Didier, Yo le perdonaría. Cosa distinta y difícil. ¿Entendés? bueno, y si fuera un niño, No, ahí no. ¿por qué le perdonarías? ¿Por qué haces esa distinción? Porque al ser una criatura, estamos hablando de alguien completamente indefensa. Ok. O sea, se llama memoria por inútil. Así es. Yo no quise sacar esa cosa pero vos sacas eso mientras. Ok. Yo no iba a decir eso, no iba a decir que no te fuiste al cuartel y todas esas cosas, sí, ¿verdad? Yo no iba a decir eso. Para mí, escúcheme. Para mí, esta... Hasta acá. Nos estamos tirando los trapos sucios. Esta que arde. Didier es viejo amigo, pero a lo que voy es, Hay más viejo que amigo. hay una distinción para mí en ese sentido. O sea, que yo le mate a una criatura de 2 años, o sea, hay un cierto problema que tengo que tener. Y si yo digo no le perdono, Ok. puede cometer otra vez. No, pero acá está el ejemplo es que... No, el ejemplo es que certeramente él nunca más va a cometer eso. Ese es el ejemplo, esa es la condición. Buena cuestión, buena cuestión. Ahí sí. Certeramente, nunca más va a matar al niño. Ningún problema. A un niño. O nunca vamos a matar. Mató a un niño. Asesinó a un niño. Para que sea un asesinato, tiene que ser un acto libre, Sin legítima defensa, sin legítima defensa. un acto de agresión. Ah, Y supones que nunca más va a cometer. Yo no le perdonaría igual. Aún así. No. Ok. No, pero esa es de 2 años. O sea, tuvo que vivir un poco más, digamos. Bueno. Didier ya vivió. Lo hace. Este es utilitarista. Es interesante porque su respuesta, si bien sale como retribucionista, él dice como ejemplo otra vez. Es interesante. Bueno, está bien. yo también pienso, Bueno, nadie te preguntó a vos, nadie te preguntó a vos. Ustedes van a responder después de la cuestión, porque después te voy a resolver. Yo quiero saber el resto. Muy buena tu respuesta, pero hoy no nos interesa. Nos interesa más tarde. No, nos interesa más tarde, más tarde. Bueno, ok. Segunda historia. ¿Te gustó el tema de la historia? Bueno, vamos a suponer entonces que si llegaras a castigar a una persona específica en público, llegaras a disuadir a todos los demás de cometer crímenes. ¿Sí? Aunque vos sepas, Esta es una excelente pregunta. aunque vos sepas que esa tal persona no es culpable de ningún crimen. Si supieses, vamos a castigar a Rolando en público. ¿Sí? En público. Inocente es Rolando. Pero vamos a suponer que al castigar a Rolando en público, nadie más nunca va a cometer un crimen. Vale la pena. ¿Vale la pena o no? ¿Podríamos hacer o no? Pasar el micrófono, que quede para Esa persona es inocente, tenés la oportunidad, de hacer de ella un ejemplo para intimidar a otras personas. ¿Le castigarías? Esa es la siguiente. Nadie es completamente inocente para No. No, eso es cierto. Nadie es completamente inocente, es cierto. Pero... Ok, Cristo? pero, No. Ese es otro level. Ay, bueno. ¿Quién era completamente inocente y se le castigó? Para dar un ejemplo... Sí. sirvió para que nadie nunca más. Bueno, no, por eso la suposición. Tienes que suponer la historia. Sí. Me está haciendo. Espera, no. Vuelvo a repetir la pregunta. No, vuelvo a repetir. Porque si no, no Voy a sirve. parafrasear tu pregunta. Si no, no Con un sirve. ejemplo, como un ejemplo real. Sí. ¿Puede ser? Y ese fue el real. No. No. O sea, te doy un ejemplo real. Es una suposición. Bob, no voy a decir quién, pero dijo que era correcto. Si va a ser un método para disuadir siguientes crímenes para que no se vuelvan a cometer, le condenas a alguien que objetivamente no cometió ningún crimen, pero le da la pena. ¿Verdad? Me hace recordar la Revolución Francesa cuando le matan a 18 monjas. Le mata- a las monjas de Compiègne. Sí, le matan a las 18 monjas en la guillotina, justamente para que nadie más se anime a ir en contra del régimen.
ahí se te plantea una cuestión moral, ¿verdad? Voy a poner de ejemplo la Revolución Francesa. ¿Quién le va a querer aprender la Revolución Francesa? No. Justo eso es. Pero, Buena pregunta. mira, muchas gracias por tu aporte. Pésima. Él le puso muy fácil. No, me la puso re difícil. Me cambió el tema. Vuelvo a plantear la historia. Ajá. Suposición. Suponte que podemos castigar a una persona completamente inocente. ¿Sí? De robo. Ya está. Inocente de robo. Así se queda más definido. Y que yo supiese que al castigar a esa persona, Nadie más. nunca más nadie robaría. La pregunta cuál es. Sería... ¿podría castigarle? ¿Sería eso preferible, sí o no? No, o sea, podría castigarle. Sería... Justo no es. Para de poder. ¿Sería preferible, te pregunto? No, y claro, la idea es, él elegiría... No, sería... Espérame, se me viene la palabra. Sería lícito hacer. Sería lícito hacer. Lícito. Correcto, si querés. Listo, moralmente lícito. ¿Qué decís vos? No. No. ¿Puedo decir? Él dice que sí. Él dice que sí. Yo digo que sí, padre. ¿Puedo decir que sí? Yo digo que Bueno, sí. bueno. Sería lícito. Sería lícito, sería correcto. Correcto. Y bueno, No estarías pecando, digamos así. no, a ver, ¿qué te le pecando? Si el bien que se va a conseguir con ello es mayor a, digámosle, a lo sacrificado, yo creo que sí. El fin justifica los medios. Porque tiene que justificar los medios. Quizá yo soy una persona inocente. Dentro de ese ejemplo, supongamos que Rolando es inocente. Quiero decirle a todos mis oyentes que yo no suscribo todo lo que él dice. No está bien. Por favor, está todo acá, habla libremente. Acá. Verso creo, para mí Nadie la opinión de nadie aquí. el fin, Todos hablan libremente. para mí el fin justifica los medios. Ok, bueno, el fin Porque justifica los medios. el bien es mucho mayor a la pérdida. Ok. O sea, sería más o menos un marketing. Ok, te escucho, quiero decir. ¿Ok? No tengo más que acotar que eso. Bueno, Porque lícito sería mejor conveniente los haga. Preferible de la palabra. bueno, no estamos discutiendo, que estamos escuchando lo más importante. A ver, si el tema permite que se le pueda castigar a una persona inocente, para mí ya es lícito que el sistema ya permita. No, o sea, no salga, no creen el reverso alrededor del ¿Cómo te ejemplo. pregunto? Pero para mí el bien justifica, o sea, el bien justifica los ¿Y si es tu pariente? Solo quiero decir que no tiene pariente. Espera, no tienen que hacer, no procuren construir el universo, un universo, por eso, no construir un universo alrededor del No, ejemplo. quiero que me responda nomás a sentarse nomás. esa pregunta. ¿Y si es tu papá? No, si fuese su hijo. Si fuese mi hijo. Sí. Permite. No, Ahí cambió. Sí o no nomás. Si fuese mi hijo, yo no estaría en posición de castigo, o sea, de tomar tal medida. No, ¿Sí o no nomás? no, evidentemente. Ok. Si fueses vos. Yo mismo me voy a imponer la pena. No. No te va a inmolar. Aquí el juez de la Corte Suprema de Justicia Yo. llegó a una conclusión profética, por supuesto, porque como se enteró del tema, de que él dice, ¿sabe qué? Me enteré por una visión Que si le liquida. profética, que si le azotamos a Rolando en plaza pública, ¿Le matamos? No, le matamos. le azotamos a Rolando en plaza pública, diciendo que él robó, y por ese robo vamos a azotarle, aunque no robó, y con ese castigo nadie nunca más va a cometer robos en el Paraguay. ¿Es lícito o no es lícita la imposición de la pena? ¿Hay que preguntar? No, bueno, todavía no. Me está replanteando una pregunta. Es la misma pregunta. Solo estoy O sea, fácil es hacer caridad con culo ajeno, ¿verdad? Esa es la cuestión, ¿verdad? No, ¿verdad? No, pero cierto, ¿entendés? ¿Aceptarías? Fácil es dar el cuerpo a otro. Es más, te facilito la cuestión. Me visión- dan la opción de aceptar o no. La visión que tuvo él, la tenés vos. Plin, los dos tuvieron la visión. Visión profética. Certeza absoluta. Apareció el ángel Gabriel, te dijo así, así es. No te dijo que lo hagas, te dijo simplemente Gabriel, sí, así es, Rolando. Si aceptás eso, Es interesante. nadie más va a cometer el robo. ¿Vos podría imponer, él podría imponerte a vos? Bueno, porque si vos decís, aceptaría, es fácil, él podría aceptar, ¿verdad? La pregunta es si él tiene derecho, es lícito moralmente imponer eso a otros. De esa perspectiva, no.
¿Te inclinas por aceptar eso y hacer el sacrificio? ¿Te inclinas? No, eso puede ser por virtud. No, Pero decís, vos estarías... ¿Para qué sí? Ahora, él pregunta, no, pero es así, no sé si está bien la expresión, pero moralmente lícito, está bien, o sea, es piadoso hacer eso, no sé. No, es virtuoso. Es virtuoso hacer eso, o sea, yo sabiendo de que vos sos completamente inocente. Habla porque vos sos el que está en el estado. Yo te pregunto, imagínate si te inclinas. Ponele que te inclinas a aceptar el escarnio. Ponele que sí. Ponele que sí. Si yo acepto de que a mí me Aceptar es un castigo es totalmente distinto a imponer en otro. imponer en otro. Correcto. No, pero yo te digo, sufrir el castigo. Por esa visión de que nadie más va a hacerlo. No quiero hacer una pregunta nomás específica. Bueno, respondele. Yo aceptaría Si la visión se me dio a mí, se te dio a vos. aceptaría. Bueno, Ok, y ahora y una complicación más nomás. Solo para... eso no complica, eso No. simplemente muestra los tipos que le Te importa a la castigan. gente. Pero No te castigan, ¿verdad? Entonces nadie más va a hacer. Pero la forma en por que nadie más va a hacer es porque a vos se te va a difamar hasta el fin del mundo. Vos, toda tu descendencia y todos tus antepasados. No, te pregunto. no, vos le estás pidiendo algo imposible. Decirle que no. Que una cosa es que a mí se me difame, otra cosa es mi descendencia. Te pregunto. No familiares. Es una complicación No. innecesaria. Te digo por qué no es innecesario. Porque hay veces que nosotros como seres humanos estamos muy condicionados a estos tipos de respuestas. Porque hay como dos posiciones que nosotros tomamos intrínsecas y que inclusive dentro del sistema penal contemporáneo están contempladas. Una de esos es pertenecer y responder a la tribu. ¿Sí? ¿A la tribu a qué me refiero? A mis semejantes, a mis parientes y a mis vecinos más próximos, donde nosotros formamos una unidad, puede ser étnica o de religiosa. Y otra cosa es cuando yo soy más ciudadano que tribu. ¿Sí? Donde yo veo como la restauración del orden moral como un imperativo a que debe de realizarse la pena, independientemente a quién lo toque. Ok. Entonces, esas preguntas que yo le estaba haciendo, si es tu pariente, si sos vos, si te van a hacer el escarnio, si va a perdurar por tu nombre, revela ese tipo de parcialidad que nosotros tenemos. ¿Y por qué te digo que esto está dentro del sistema penal? Y te explico por qué. Si yo, por ejemplo, le veo a mi papá asesinándole a alguien, la ley paraguaya a mí no me da la obligación de denunciarle a mi papá. No me da la obligación de ir a testificar en contra de mi papá. Ni de mis parientes próximos. Entonces es interesante cómo se da esa complicación entre tribu y ciudadano, porque el ciudadano va a decir, aparte de que vos seas mi pariente, yo me voy y te voy a denunciar. Yo no voy a ser testigo, lo que sea, yo puedo no ser testigo, puedo ser testigo también, porque yo necesito que esto que ocurrió sea rectificado en la sociedad. Sin embargo, vos tenés situaciones tribales donde se ve esto, por ejemplo, en Argentina o en los lugares así donde hay asesinatos y la gente del barrio se protege. Están actuando de manera de tribu. ¿Sí? Entonces es interesante. Esta es una complicación válida. Y te digo por qué es válida, porque está incluida dentro de los sistemas penales contemporáneos inclusive. Ok. Donde uno no está obligado a hacer ese tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, voy a echarle la tercera cuestión. ¿Sí? Tercera historia. Por favor, sí. Tercera historia. No, pero pasa que me tengo... Bueno, está bien. Dame soluciones, no problemas. Va. Ok, voy a la tercera historia. ¿Castigarías severamente a un hombre, incluso si supieses que el castigo lo llevaría a ser todavía más cruel de lo que ya era, en vez de arrepentirse, simplemente porque la severidad del castigo es proporcional a la gravedad de su crimen? Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Castigarías severamente a un hombre, incluso si supieses que el castigo lo llevaría a ser todavía más cruel de lo que ya era,
en vez de arrepentirse, simplemente porque la severidad del castigo es proporcional a la gravedad de su crimen. El tipo cometió un crimen y vos le das un castigo proporcional, o sea, ojo por ojo, ¿sí? El tipo cometió un crimen 20 y vos le diste un castigo 20, ¿sí? Y si vos supieses que al darle ese castigo 20, él se hace todavía más cruel, más capaz de cometer otro crimen, un crimen 40 ahora. ¿Tuviste una visión? Y dijiste, la visión. Que tengo que hacer porque si no, viste que no. Me vi, como decía la nota al pie de un libro. Esto, o sea, justificando una tesis, ¿verdad? Esto me vino en un sueño. Eso fue de Descartes, ¿sí? Sí, no sabía de dónde vino. Era que fue Descartes. Me decir. Bueno, entonces, te viene la visión. Vos dijiste, le voy a castigar a este tipo, pero te viene la visión de que al castigarle, él se iba a ser más cruel de lo que fue cuando cometió el crimen 20. ¿Sí? Igual le castigarías con la misma crueldad. Y depende. Depende de qué. Si no le castigas, no va a meter. ¿Eh? Pero si no le castigas con 20... Ahí depende de lo que busques. Si buscas retribución, sí. Si buscas prevención, no. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Esto muestra nomás simplemente el equilibrio, o sea, cuál es el punto entre los dos. Ilustra lo que estuvimos hablando ahora, la retribución o la prevención. ¿Sí? Objetivamente, no. Porque estás asumiendo que seguiría suelto. No estás hablando de alguien que le vas a rotear y se va a quedar aunque sea 40. Una cosa es que sea 40 veces peor en la cama. Vos no le darías, si vos supieses que él se haría más cruel con el castigo, aunque el castigo fuese proporcional, no le castigarías. Asumiendo que seguiría libre. No, castigo. Castigo, no, asumiendo. Puede quedarse preso por 3 años. O sí. No, eso, o sea, vos ya estás proporcionando. Estoy más. O sea que vos, de nuevo, yo le castigo en función, no de él, en función de su crimen. El crimen es 20. ¿Sí? Entiendo. Castigo 20. ¿Qué pasa? Me doy cuenta de que si le castigo 20, ¿sí? Porque es lo que corresponde al crimen 20, Ajá, sí. se va a hacer más cruel todavía y más capaz de cometer otros crímenes mayores. ¿No? ¿Le castigarías con 20? No. ¿Por qué? De Guatemala a Guatepeor, digo. ¿Sí? ¿No le castigarías? Yo no le castigaría. No le castigarías. Porque no hay cláusulas, entonces no. No, porque sería peor. Ok. Porque sería peor. ¿Sí? Entonces, tendrías en cuenta vos al criminal, al delincuente, para imponer el castigo. Y no solamente el crimen cometido. No, pero el castigo tiene cierta objetividad. Y ahora la otra posición. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Tu objeto cuál es? Cuando decía objetividad, te refería a un objeto. ¿Cuál es el objeto al que te refieres? No, claro, es decir, si yo te castigo, es porque busco que aprendas que haya una consecuencia. Ahora, si yo te voy No es a... objetividad, es una razón. Es una razón, está diciendo. No, claro, pero es una razón objetiva, no es una razón subjetiva. A eso voy. O sea, yo no te voy a castigar subjetivamente. Bueno, No sirve para nada. pero la respuesta subjetiva es que si vos le castigás proporcionalmente se hace peor, es subjetiva porque afecta a él. Ahora te doy la posición contraria, ¿verdad? Ahora vos tenés a alguien que hizo un crimen horripilante, ¿verdad? Y si no le va... Espera. Por favor, no metas otro ejemplo. Resolvamos, vamos a escuchar solamente cuáles son las respuestas posibles para este ejemplo. ¿Sí? No pongas otro ejemplo. Espera. Si no, se complica la cuestión y en la cabeza del que participa, del que escucha, no queda la cosa clara. ¿Sí? Hay que mantengamos en el ejemplo. Bueno, entonces, decís. Yo no castigaría porque en este caso yo vería la situación como utilitaria. De manera utilitaria. Porque si el crimen sería peor después de castigarle, entonces no vale la pena castigarle. Si no, simplemente dejar. Si él no va a empeorar su crimen después de no castigarle, entonces mejor no castigarle. Eso así veo. Bueno. ¿Alguien más? ¿William? Sí. De un cierto modo, yo sí castigaría porque al no castigar, de repente se da puertas abiertas a otros a que cometan el mismo crimen Claro. y sabiendo de que no tendrán castigo. Ahí de repente hay un cierto desbalance y de repente entre castigar o
o ignorar prisión. Claro, el problema más grave es este tema de la posibilidad o no de la rehabilitación del ofensor. Ahí es donde la cosa se ve más complicada, ¿no? Se ve más complicada. Porque si el tipo mató a alguien y vos decís, bueno, le voy a imponer la pena de muerte, ponele, bueno, es una cosa, era una cosa normal para asesinatos hace unos 100 años atrás. No, pena de muerte no va a ser más cruel que una pena de muerte, ¿no? Después. Para mí la pena de muerte no es cruel, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Pero yo aquí estaba pensando, por eso puse el ejemplo, lo construí así como les puse. Porque aquí el crimen, la pena para el crimen, ¿sí? Apunta a la prevención, ¿sí? Apunta a que se prevenga, se ve un lapsus gramatical. Se prevenga futuros crímenes, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, que es un poco, creo que es, si no me equivoco, la posición de toda la escuela de Foucault y compañía posterior que quiere evitar precisamente dar penas proporcionales, evitar incluso la prisión, porque eso hace a la gente más cruel. Ellos dicen eso, o por lo menos esa posición es porque ellos dicen que el pobre delincuente es una víctima más del sistema. Entonces, ¿cómo le vamos a llevar preso? Solo que es el tema... Micrófono. En el caso de la prisión, yo veo de otro modo, porque si es por la prisión, sería por un buen común también. Sí, No, el tema interesante ahí es hacer la pregunta subsiguiente del mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, si vos le pones a una persona, o sea, uno quiere juzgar de manera objetiva, pero termina yéndose a la parte subjetiva, porque vos estás hablando de la condición del infractor, ¿verdad? Y si vos decís que a darle una pena proporcional a su crimen, va a ser más cruel o empeorar su conducta, o sea, el objetivo de la rehabilitación no va a ser posible o se va a ver frustrado. Y algunos dijeron que sí, entonces vamos a prescindir de la pena o de la severidad de la pena o demás cosas. Te presento el contraejemplo, llegando a un poquito más absurdo la posición, ¿verdad? Donde se ve la verdadera tensión entre estas dos posiciones, sin el término medio aún, es donde... El mismo ejemplo, pero dos personas. Alguien que comete un ilícito menor y alguien que comete un ilícito mayor, ¿sí? Y en este caso se te da la consecuencia de cada uno. Al ilícito menor, con una pena proporcional no se va a corregir y tiene que dársele una pena mucho más grave para que se corrija. Y al ilícito mayor no es necesario darle una pena proporcional, sino una pena menor para que se corrija. ¿Qué hace ahí? ¿Aplicás de esa manera o no aplicás de esa manera? Esa es la verdadera pregunta, o sea, el desarrollo de la primera posición. ¿Eso funciona en el sistema penal así? Sí. Pero también te pone en evidencia algo. Que parece ser que si no hay una proporcionalidad también se comete una injusticia. Lo que pasa es que si el sistema penal está diseñado no para retribuir la injusticia, sino para rehabilitar o en miras a, digamos, volver a insertar en esta sociedad al individuo, evidentemente eso va a ser coherente. No la mera retribución. No, claro. Yo no diría peyorativamente mera la retribución. Me parece que... No, la mera es simple retribución. Sí. Sin la rehabilitación. Pero básicamente casi todos los sistemas judiciales en algún punto, yo no sé si comenzaron así, pero evolucionaron a eso, ¿sí? A una especie de Por eso es combinación de ambas. Directamente a centrarse en la rehabilitación del individuo. Por eso es que tenemos gente que alaba sistemas judiciales o penitenciarios donde no hay, mira, dice, en tal parte no hay cárceles, no hay presos. Entonces nosotros acá en el tercer mundo estamos atrasados, dice. Sí, porque nosotros además, ¿no? Este pobre tipo asaltante, ¿verdad? Que ayer le mató de una puñalada por un celular a alguien, es una pobre víctima de la sociedad. Entonces tenés esa visión como modelo, ¿sí? Está como fin está esto,
y en el medio estás transitando respecto de este otro ejemplo, ¿sí? ¿Sí? De que tenés al infractor, digamos así, principalmente desde el punto de vista judicial, como una pobre víctima. Y yo inclusive creo, porque acá no estamos hablando del castigo solamente un castigo a nivel penal, ¿verdad? Estamos hablando de castigo también a nivel educativo, ¿sí? Sí. Es que pedagógico, Familiar. familiar, etcétera, ¿sí? Entonces, esta visión está permeando todos los otros aspectos de nuestra sociedad. Por eso, justamente el castigo físico, ¿sí? En la educación, por ejemplo, y quiero meter por lo menos de refilón este tema, porque realmente el tema judicial es interesantísimo, ¿sí? Entonces, esto como en nuestra pedagogía o educación se está permeando como, bueno, las criaturas no tienen que hacer berrinches, o sea, los padres hoy son aconsejados a aguantar los berrinches de los chicos porque son criaturas y eso hacen nomás luego, ¿sí? O sea, se hace, es natural. Si voy a corregir mi regionalismo, ¿sí? Más luego. Sí, no más luego, es una expresión acá que usamos. Entonces, bueno, los berrinches son propios de las criaturas, ¿sí? Bueno, son un montón de cosas, no al castigo físico, así, tipo... De los niños, criaturas Sí, también sí, originalistas, de- los niños. sí, de los niños, sí, perfecto. Sí, porque criaturas, Todos somos criaturas, todos somos criaturas. criaturas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Sí, claro, y entonces eso. evita hacer el... sí, Sí. sí. Entonces, la punición así... Por eso no quisiera, aunque los ejemplos que puse son ejemplos del mundo penal, ¿verdad? Te digo más. O sea, no hay que centrarse solamente en ese tema. Tenemos el castigo en la vida familiar, el castigo en la vida en el colegio. Fíjate, el castigo a nivel- en la... No hace falta. Cuando el tema... Solo para lo que quiero es desarmar un poco ciertos prejuicios que puede tener uno que participe desde afuera, incluso los que estamos aquí. Yo sé que cuando hablamos nosotros de castigo, quizás mi introducción al principio de esta tertulia fue insuficiente en este sentido. Cuando hablamos de castigo, lo primero que le viene a la cabeza a la gente es un tipo con un cinto, como decimos en Paraguay, garroteándole a otro, ¿no? Entonces, cuando vos hace unos años daba yo una charla sobre un tema y salió, no sé por qué ni cómo, en Brasil, y dije yo que Dios castiga, porque hay un infierno, ¿no? Un tipo quedó escandalizado, ¿sí? Y no aceptó el tema. Porque Dios es amor, pues. Ni aún citándole textos donde explícitamente se habla del castigo. Porque se ve que este hombre, pobre, tiene la experiencia mala de recibir en su vida, sí, en su vida. de Sí, haber sido sí, castigado, tal cual. de haber sufrido mucho con los castigos, probablemente sufrir. desproporcional O no sufrir. o no sufrir. Entonces O no puede entiende ser- el castigo. No entiende el castigo. Entonces no entiende el castigo. Intenté ir en público, o sea, delante de 300 personas. Era una charla de formación para padres y compañía. Entonces fue un tema muy difícil hablarles del tema. Y también sucede en el colegio. No Yo sé podés que poner cero. Acá no el podés. profe nos va a decir, No podés usar el término castigo. Ni siquiera cuando le diste una trompada en el medio de la cara a uno de tus compañeros. No podés usar. ¿Sabes qué dice? El ministerio les dice a los profesores, no uses castigo. No digas, te vas de castigo a la esquina. tenés cero. Decirle, no, te vas a descansar. Y les dije yo a los supervisores y a algunos profesores mayores, ustedes están locos de remate, están criando locos. Porque este chico, si vos le decís que va de descanso cada vez que comete un error, ¿sí? ¿Qué él va a pensar cuando sea grande respecto de las cárceles, que son lugares de descanso? ¿Qué va a entender cuando sepa que Dios sí puede castigarlo al fuego eterno si es que muere en pecado mortal? Que es una cosa ultrapasada que simplemente hay que reinterpretar las Sagradas Escrituras. Ustedes no tienen el derecho de hacer una resignificación de un término de ese tipo. Entonces claro, quedaron todos con cara pálidos, ¿verdad? Pero es un tema grave. No, y por eso, todo nuestro sistema social, judicial, pedagógico y allí, Familiar. todo está, digamos, por lo menos se conduce ahora a pensar que este pobre individuo es una pobre víctima y no... o sea, es
es malo castigarlo, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Sí, se conoce como atenuante o agravante, ¿verdad? Sí. Eso es la mirada abierta de los ojos y viendo la situación de cada uno. Es una posición interesante, es la posición predominante, ¿verdad? Es la posición predominante y tiene su razón de ser también. No puede ir directamente contra la retribución y sin ver el grado de participación, por ejemplo, de las personas en los crímenes. O inclusive hablando, como dijo Alan, con la cuestión de que le prefería al bebé de 2 años que a mí. No, pero es cierto. No es necesitar terapia. Por ejemplo, es un agravante matar a un niño que es tu hijo. Claro, homicidio Un agravante. o por el vínculo. Exactamente, agravado por el vínculo. Pidió fue mayores detalles del crimen hediondo. Hasta el Didier no más suena. Deja que Por favor. Me introducí un comentario de una película. La película se llama Minority Report de Steven Spielberg con Tom Cruise. Creo que puede iluminar un poquitito el tema de la pena, el castigo y las dos posiciones encontradas que estamos encontrando ahora. En Minority Report, en el año 2054 en Washington, se crea un pelotón policial, llámese así, o una unidad especializada de la policía que se llama precrimen. ¿Escuchaste? Sí. Precrimen. Entonces son 3 psíquicos que pueden ver el futuro y ellos... Listo, no recordaba el argumento. Sí. Entonces son 3 psíquicos que ayudan a la policía a arrestar a las personas que van a cometer un crimen antes de que cometan el crimen. ¿Sí? Fuerte el tema, ¿eh? No, y parece ser que se inclina... Ya, o sea, si es antes que cometa el crimen, voy a soplar un poco, si es antes que se cometa el crimen, no hay retribución. Pero sí hay prevención y sí hay disuasión. Pero la pregunta es ahí, ¿eso es justo o no es justo? ¿Por qué tiene que ser esa la pregunta? Te pregunto, si es justo o no es justo. Es justo si tuviera esa herramienta. Entonces yo estaba justo, entre comillas. Es irrelevante que sea justo, ¿no? En realidad. ¿Por qué? No. Espera, si vos podés prevenir un crimen, o sea, todos los medios demuestran de que se puede prevenir un crimen, Ajá. ok, que es el caso, ¿verdad? ¿Qué importa si es justo? O sea, de por sí ya no es justo. A mí se me hace que ya es justo si vas a prevenir un crimen. ¿Y qué tal si... ¿Cuál es el sentido de la justicia? Bueno, si recordamos, no el sentido de justicia, sino el sentido de castigo. Yo decía al principio, ¿el castigo qué es? El castigo es un elemento, un instrumento al servicio de la justicia. ¿Sí? Si yo me fijo en eso, entonces este argumento que aparece en la película, interesante. A mí no me molestan los spoilers, ¿sí? Seguramente voy a notar después. Pero no recuerdo porque no la película no recuerdo. Creo que al mismo investigador se le persigue después. Sí, entonces, sí. Habrá algún elemento de la literatura que es parecido. Entonces, el castigo se aplica o no solamente en función de la justicia. Esa es la definición pura y dura del castigo. Inclusive para los 3 ejemplos que pusiste, se tiene que revisar ese elemento, porque ese elemento es clave para resolver correctamente o con virtud esos elementos. Me parece que... Pero me parece que... No, pero la justicia, El tema- a su vez... ¿Qué vas a hacer con...? Me parece que tengo que dejar que él continúe con la cuestión. Sí. Pero voy a decir algo. En primer lugar, la visión que tiene Minority Report acerca de la realidad no corresponde con la idea que nosotros tenemos de la realidad, ¿sí? Y claro, porque para poder tener una visión... No, pero... O sea, para que el psíquico pueda tener visión del futuro, Ajá. tenés que una de dos, ¿sí? O Dios te lo revela, ¿sí? Como dijiste, me vino en una O Dios te revelación. lo revela, o Dios te lo revela, o el destino, ¿sí? Las cosas, toda la realidad, el hombre no tiene libertad, sino que todas las cosas son como una especie de Mira. desarrollo fatal de la actividad de las personas. No, Entonces, mira, yo te... entonces, otra película que... Lo que quiero decir es que como nosotros no pensamos Ajá. que la conducta humana se desarrolla fatalmente, sino libremente, no tiene ningún sentido
O sea, no sé cuál es el sentido que vas a darle a Minority Report en la cuestión. Por eso, dicho eso, ¿sí? Porque con eso se resuelve la cuestión. El problema de Minority Report no es si es justo o no es justo, sino si es posible. ¿Sí? No, Sí, no. sí. Por eso te digo, dentro de la ficción... Pero es que para resolver ese tema hay que decir, No. para resolver el tema de Minority Report, vos tenés que asumir una cuestión. ¿Eh? La cuestión es Que esa es la realidad. sí, pero a la injusticia, pero No, es que no hay justicia. En Minority Report no hay injusticia. no se puede preguntar sobre la justicia y la injusticia porque la justicia solamente se da en el ámbito de la libertad. Le resuelvo el tema, le resolví el tema. Ya está. No, pero resuelto el tema. Mira, No, pero Tom Cruise eso mismo se da en Avenger, Era de Ultron, ¿verdad? Con esa nave que es una película más reciente, con la nave que con el algoritmo y con las conversaciones de las personas iba a poder aniquilar objetivos hostiles. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, al final del film está eso. ¿Sí? Sí, la era de Ultron. Ahí, sí. Es lo mismo. ¿Verdad? Y es graficado de una manera más... Muchísimas películas que entienden la realidad como una especie de desarrollo fatal de eventos. O sea, no hay libertad. Pero en todo ello no se puede hablar de justicia. Por eso, No es el punto. no es explico, ok, te explico por qué. cerrado la cuestión del No. tema. ¿Sí? Ahora Cortaron, sí, pero te explico por qué. Porque el desarrollo de Minority Report, la película, es el desarrollo final del castigo como prevención. Sí. Limpio, sin el castigo como retribución. Totalmente disociado uno del otro. Es la consecuencia final y llevado a los extremos. Y por eso es un buen ejemplo. Es que estos psíquicos, inclusive antes de que se dé la tentativa del crimen, ya están, este pelotón especial está apresando a estas personas. ¿Sí? Y llega el caso donde le apresan a nuestro personaje principal que participa de ese mismo pelotón. Y obviamente en ese universo hay libertad, por eso él se resiste, por eso él busca la manera, todo lo que quieras. Pero, contradictorio, pero no, pero principalmente esto. Que si vos vas a irte por una visión puramente preventiva o puramente modo de disuasorio, y se te permite hacer esto que se te permite en la película, vos estás quebrando un ala principal de la justicia, que nosotros habíamos dicho en la tertulia pasada, de que la justicia juzga los actos externos del hombre. Entonces no puede haber justicia si es que no se comete un hecho concreto. ¿Entendés? Entonces cualquier cosa que sea la aplicación de una pena sin que haya un hecho concreto, hecho con libertad, voluntad, entendimiento, ¿sí? Y que se vulnere algo que está protegido, en derecho diríamos un bien protegido, no va a poder haber ninguna pena. Entonces, a veces esa aplicación es completamente injusta. Ahí entra la parte de la injusticia. Porque se está juzgando, inclusive de actos que todavía no se hicieron. Todavía no se hicieron. Justicia sin que haya una injusticia, básico. Exacto. Entonces, parece ser que la aplicación disuasoria o la aplicación de alguien que, como te queríamos liquidar a vos, ¿verdad? Parece ser muy imprudente en esa aplicación de la justicia, ¿verdad? Eso principalmente. No, ¿tenés algo para decir? Nada más. no, yo, Un yo, ejemplo más yo, realista. Sí. ¿Cómo? Pegaría un ejemplo más realista. no, Que Minority Report. yo quería decir que si el castigo es un auxiliar o un instrumento, un auxiliar de la virtud de la justicia, y que la justicia de alguna manera, o el que imparte justicia, decide aplicar o no, así bajo esa precisión, entonces la justicia, contradictoriamente, aparentemente a lo que piensa Platón, es retributiva. Sí, definitivamente es retributiva. En primer lugar, creo que inclusive Lo que hay que decir es que en primer sí, lugar tiene que ser retributivo. en primer lugar es retributiva. Estos otros elementos de la prevención y también el de la rehabilitación o elevar, digamos, a este
individuo infractor de la no virtud a la virtud, ¿sí? Son elementos que pueden o no estar, pero lo fundamental es la retribución, ¿sí? Y yo tengo que con esto decir que como yo, como profesor o como pensador, no consigo pensar en la moral sin pensar en Dios, ¿sí? Yo sé que hay pensadores que consiguen construir una moral y obviamente elementos adyacentes a la moral como justicia y demás desde el punto de vista del ateísmo, pero yo no consigo hacer eso, ¿sí? Yo definitivamente necesito que Dios exista, ¿sí? Para hacer eso. Voy a tomar varios ejemplos, inclusive dentro de, obviamente, de la moral cristiana, ¿sí? Y inclusive elementos prácticos o elementos que nosotros tenemos en la Sagrada, tanto en la Sagrada Escritura como inclusive en los sacramentos, ¿sí? No te voy a entrar en ese trabajo porque es mi trabajo. No, pero yo te digo, yo no puedo evitar Es que realmente para resolver una precisión entre culpa y pena es sí, una precisión muy importante. para resolver el tema. No Culpa y puedo pena. evitar eso. Por eso digo, tal vez haya pensadores que hay filósofos hoy que hablan, no sé si, inclusive no sé si son buenos o no, ¿sí? Pero que consiguen, digamos, resolver ciertas cuestiones, evidentemente. Pero yo pienso que la justicia, y creo que eso lo dice Santo Tomás, ¿sí? O el castigo tiene que ser retributivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido... Fundamentalmente retributivo. Sí, fundamentalmente retributivo. Siempre es. Sí, por eso es justamente No, que... en sus fundamentos. Sí. Sí, siempre También es. que puede complementarse con la prevención, con la disuasión y Por con supuesto. o sea, con lo medicinal. Y esto tiene que ver con esto que él decía. Yo juzgo actos. Entonces, evidentemente, si no hay un acto malo, no hay una necesidad de castigo. ¿Sí? Yo no puedo castigarle a mi hijo porque hay para que se porte bien, no, no, ¿sí? Sería un mal padre. Claro. ¿Sí? Lo mismo los docentes, etcétera. A pesar de que pueda existir cierto ejemplo tiránico, pero justamente por eso es tiránico, tanto de padres, de docentes, etcétera, sí, educadores. Y un docente que no es de esta época, pero por lo menos yo escuché y viví un poco eso de docentes que simplemente, bueno, todo acá básicamente están aplazados, ¿sí? Nosotros tenemos un principio jurídico que yo sé que es derivado de la ley positiva. Hoy nosotros somos aquí, por lo menos, inocentes hasta que se pruebe lo contrario. No, pero eso es derecho natural. Sí, no, yo digo de derecho positivo porque no necesariamente no tanto. ¿Qué cosa? ¿No tanto? No tanto. Derecho natural, ¿no? Que uno es inocente hasta que se muestre lo contrario en una ficción jurídica. Sí, es un elemento de derecho positivo. Por eso, una ficción jurídica. esa precisión. ¿Podría corresponderse con el derecho natural? Sí. No es necesariamente disociativo. ¿Sí? Entonces, por eso yo pienso que en el primer ejemplo, por ejemplo, sí, el que hablamos de la muerte de Didier, sí, tiene que haber castigo. El asesinato, sí. el posible y deseable asesinato de Didier. Para darle la recompensa. Sí. En el segundo caso que mencionaste, que era el de la Pintache. Creo que no, sí, que era el caso de la justicia como prevención. Ah, la segunda historia. Sí, en la segunda historia, que era la justicia como prevención. No, evidentemente no, sí. Y luego está la justicia, sí, entonces yo discordamos con eso, discordo. Evidentemente voy a tomar la gloria que tiene Santo Tomás y discordar de Platón, ¿sí? Por lo menos de... Hay que decir también que la República es un diálogo que Platón matizó después con las leyes, ¿verdad? Sí, porque se dio cuenta él que la historia del rey filósofo no funciona tanto. No pegó cuando Sí, quiso no pegó introducir, tanto, casi sí. le mataron también. Sí, entonces yo creo que cambió en algunas cosas de opinión. Creo que hay un capítulo que vamos a hablar de las leyes propiamente. Seguramente va a ser un diálogo que va a ser interesante leer. Entonces no hay problema con discordar en esto de Platón, ¿sí? Y en el caso del tercer ejemplo también, que era el ejemplo de aplicar una pena, ¿sí?
proporcionar al delito, ¿sí? Proporcionar o no. Proporcionar, aún sabiendo que esta persona iba a, qué sé yo, Iba a agravar su crueldad. sí. Entonces, también allí, bueno, es retributiva. Yo no puedo aplicar una pena mayor tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Evidentemente, la virtud de la justicia, ¿sí? Que va a aplicar el castigo, no va a estar aislada sola. Y también y en el cristianismo, y cierro con esto, ¿sí? Se tiene el elemento de la misericordia, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión. Evidentemente, una cuestión particular se juzga distinta que una cuestión social. No es lo mismo, no puedo indultar a un serial killer, ¿verdad? Es complicado. Por eso la cuestión, inclusive en ese sentido, la liberación, volviendo al ejemplo de la Sagrada Escritura de Barrabás, era problemática, ¿sí? Porque no estaba indultando yo a cualquiera. cualquiera, ¿sí? Y bueno, eso, ¿sí? Yo llego al cristianismo para resolver este tema, no sé. Sí, hay otra forma de hacerlo, pero inevitablemente creo que Cristo da la solución. Mira, el resumen tomista de la cuestión es que solo el culpable tiene que ser castigado, eso evidentemente, ¿sí? O sea, la cuestión retributiva es innegable. Pero que el castigo tiene que adaptarse al delincuente cuando sea posible promover su reforma. Siempre que sea posible reformarlo. Entonces, si es posible reformar, entonces adaptar el castigo al delincuente. Y si es posible, además, prevenir el mal en otros, ¿sí? Entonces, pero la retribución justa es condición esencial. No se puede. Sí, lo otro es accesorio. Lo otro es accesorio en función del bien, de un bien mayor, ¿sí? Claro, En función de un bien mayor. Por eso tenés en moral, ¿sí? En moral, en moral y también en los sacramentos, sobre todo el sacramento de la penitencia, siempre se habla de que la pena tiene que tener valor no solamente punitivo, sino medicinal, ¿no? Que tiene que ser, que Dios cuando castiga al hombre no busca solamente la retribución, ¿sí? Sino que busca también su ¿cómo se llama? No, medicina. No. Su curación. Su remedio. Su remedio. Por eso las remedio. penitencias antes eran, no sé, andar a peregrinar cada 2000 kilómetros. No, pero hasta ahora en las penitencias siempre son Un Padre Nuestro y 3 Ave María. mira, simbólicas. Ok. Pero el buen confesor, Yo que si te morís no digo, sí, ahí te vas a ir muchísimo tiempo. Yo le suelo decir a los que son, a la mayoría de las personas que cuando se acercan, si son desconocidos, generalmente les doy una penitencia. Por la confesión uno se da cuenta que la persona sabe confesarse o no. Si sabe confesarse significa que le preocupa su vida cristiana. Entonces, a medida que mejor sepa confesarse, uno busca más penitencias que sean medicinales. Entonces, una penitencia, pero es difícil, les diré una cosa, uno no tiene en la cabeza un manual de equivalencias. Es muy difícil ver la equivalencia. Entonces, yo traté más o menos, tampoco es un invento mío seguramente, algún santo ya habrá escrito sobre el tema. Yo traté más o menos de ir encauzando, de hacer, y generalmente cada tanto hago una lista de los pecados más comunes, Sus virtudes. y sus virtudes, ¿sí? Y las penitencias que más o menos en el contexto en el que yo hago mi pastoral sirven. Las más comunes son, les digo, la limosna, el ayuno. La limosna yo sé que casi nadie da, pero es súper provechosa. Súper provechosa. Sí. Ejercita mucho en la caridad. Entonces, la limosna de los pobres, sí, al que te aparece ahí en el semáforo, ¿no? Limosnas, visitas a enfermos, obras de caridad, pero... Sí, para ver la fugacidad de la vida. Sí. Entonces, visita a enfermos, limosnas, ayuno y peregrinación. Que son cosas que yo sé que casi pocos dan, pero que son muy útiles, que son muy útiles, ¿no? Entonces, y hay gente que vos sabés, por otra parte, que ya se está confesando con frecuencia y que está peleando gina, ¿verdad? Como decimos aquí.
Está peleando, está peleando. Y no necesita que le estés machacando otra más encima, ¿verdad? Entonces, bueno, le da ella está haciendo otras penitencias, que está haciendo otras cosas, o que tiene una vida penitencial más o menos regular, Una Ave María. ¿sí? Con razón está resurgiendo la peregrinación. Hay muchas peregrinaciones, ¿verdad? Ah, ya sabes por qué, ¿verdad? Hay mucha gente con penitencia de peregrinación. Sí, sí, sí. Probablemente. Bueno, sí, es porque tiene ese carácter retributivo, pero como el cura es difícil dar una retribución, porque va a decir, este tipo, ¿sabes qué? Va a hacer ayuno hasta el año que viene, vamos a ver. Entonces, es difícil dar una retribución porque como el ofendido es infinito, es muy difícil dar una retribución realmente justa, ¿no? No, pero ahí, claro, no, yo no soy confesor de nadie, ¿verdad? Pero es interesante Yo hace como... 15 años, imagínate. Es interesante que, por ejemplo, alguien está luchando contra algo grave, ¿verdad? Y se confiesa hace una semana. Sí. Y vuelve a confesarse ahora. Sí, sí, sí. Y ahí te cuenta 10 cosas de las más graves. ¿Sí? Y está una persona que ya hacía confesión frecuente. Y en esa una semana cometió pecado como 10 años por ahí, ¿verdad? Ahí hay una desproporción entre el tiempo y los pecados cometidos. ¿Qué quieres decir con eso? Y te digo que hay veces que ahí se puede hacer una penitencia más fuerte porque por la cuestión del tiempo Ah, sí, sí. y llámese calidad, Evidentemente. ¿verdad? O Calidad de los pecados. o calidad de los pecados, ¿verdad? Pero interesante la Pero introducción. lo que vos buscas, lo que quiere decir es que vos buscas que se cure, Por supuesto, ¿sí? Vos buscas que se cure. por ¿sí? supuesto. Y que Dios busca eso también, ¿verdad? Y que en general, en la medida, cuanto mejor sea la justicia, más va a buscar, busca, primero que no se castiga a nadie sin que realmente lo merezca, pero que se... Te puedo hacer una pregunta. Pero ¿cuál es la palabra? Se rehabilite. Se rehabilite. Te puedo hacer una pregunta. Antes, Stilber. Tengo una pregunta con relación a la tercera pregunta que hiciste, padre. La tercera historia. Sí, la tercera historia. Sí. Y Para recordar, contexto. Sí, hay que cometer algo chico, liquidarle para que no haga. Y que le vas a castigar y a dos sabiendo que le castigas. Una persona cometió un crimen, le castigo proporcionalmente al crimen, pero ese castigo, aunque fue proporcional al crimen, hizo que esa persona haría que esa persona sea más cruel. ¿Le castigaría igual? sí, eso es. Tiene una cuarta historia, no dije. Decía, No, dilo. Qué bueno. Es que comentaste sobre la posición de Santo Tomás. Sí. Sobre eso. Y en ese caso, ¿cuál sería la mejor decisión? Porque dijiste, ¿verdad? Que según Santo Tomás se tiene que considerar lo que sería el bien mayor. Sí. Y en ese caso el bien mayor sería no castigar. Pero también se dijo que el castigo tiene como fundamento un carácter de retribución. Sí. Y en este caso, ¿cómo entraría el peso de esto? Porque yo le liquido. si no le castigas, no va a cometer un crimen mayor. No sé si se puede resolver así. Sí. No, el tema es que vos tenés que castigarle igual. Vos tenés que castigar igual, independientemente de qué va a ocurrir eso después en su situación subjetiva. Porque la sociedad reclama el castigo, la retribución en forma de justicia o venganza. Cosa que yo no estoy tan de acuerdo tampoco como venganza. Como venganza. ¿Sí? Yo más estoy para restaurar el orden moral. Esa es más la intención que la venganza. No decir que no hubo momentos donde se reclamó como venganza, donde la gente te va y te pide, le presiona a los jueces, le presiona a tal cosa, porque realmente se reclama como una restitución de aquel orden. Entonces, justamente esa es una visión utilitarista de no castigarle porque va a ser peor después, ¿verdad? Pero solo para ilustrar con el primer ejemplo, aquella persona que asesinó pero se arrepintió y te promete que nunca más lo va a hacer. Para mí hay dos cuestiones muy distintas ahí. Sí, hay cuestiones muy distintas ahí. Una cosa es arrepentirse completamente de lo que uno hizo y tratar de no volver a hacerlo. Y otra cosa es objetivamente el desorden moral y el espasmo que causó la sociedad. Entonces eso no... Ahí en Los Hermanos Karamazov había una historia parecida, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa puede ser el perdón que se puede otorgar en una de las espadas y otra cosa es que la otra espada te perdone.
¿Entendés? La espada del poder secular que ejercita la justicia y no la caridad a través de los sacramentos debe retribuirse. ¿Entiendes? Debe retribuirse. En justicia debe retribuirse. Pero eso se da por el poder sacerdotal solamente en este tiempo, mientras es tiempo de misericordia, ¿verdad? Porque después cae la justicia de una... Por supuesto, y ahí mi pregunta era hace rato, si vos, alguien se va en confesión y te confiesa que cometió un asesinato y está arrepentido, vos debés indicarle que se vaya y se entregue a la justicia o no. Porque vos estás bajo el sello de confesión, no podés hacer eso, ¿verdad? Porque es una prerrogativa tuya. Pero vos le indicarías para corregir, o sea, para ¿cómo se decía la palabra? ¿Equilibrar? No, no es para equilibrar. Tiene otra palabra ahí. Para reparar, debes someterte a la justicia. Le dirías. Y ahí se ve la gran distinción entre ambas espadas. Una es la cuestión de yo me arrepiento y no lo voy a hacer, una cuestión ya de conciencia, y la otra es el mal objetivo que yo causé y su necesidad de retribución. Te doy un ejemplo. Gian Battista, ¿cómo se llama el auto más rápido del mundo? Bugatti. No, Giovanni Paolo Bugatti, ejecutor de los Estados Vaticanos, con un número de 678 personas ejecutadas. Bajo su administración. Bajo su administración. Él, Porque la pena de muerte existía en el Vaticano hasta por supuesto, hasta el siglo pasado. el siglo pasado. Por supuesto. Entonces, imagínate cómo ocurría, cómo era llámese espectáculo. Pero no era ni tan espectáculo, ¿verdad? Porque la gente no se iba a la plaza a mirar. Imagínate. Entonces, se aplicaba la pena de muerte y era una persona común que todo el mundo le conocía y él se vestía de verdugo, se tapaba la cara para hacer un servicio a Dios. Entonces, a primera hora al despuntar el alba, repicaban las campanas, redoblaban las campanas, cuando redoblan las campanas cuando es triste, ¿verdad? Redoblan las campanas. Entonces, se avisaba a todas las personas que estaban despiertas que oren, o sea, que recen por la vida de quien iba a ser ejecutado. Por el alma, en realidad. Por el alma de quien iba a ser ejecutado. Y si recibió los sacramentos, era una disposición directa y certeza de que se iba a ir al cielo, ¿verdad? Imagínate. Y ahí tenés las dos visiones. Aquella visión de misericordia a través de los sacramentos y tener la visión de esta persona ya no puede estar en sociedad por el peligro que representa su presencia o su recuerdo de aquello que hizo en la comunidad. O sea, tenés un argumento gigantesco para la pena de muerte y cómo era aplicada de manera justa. Ahí entramos en uno de los temas polémicos otra vez, la pena de muerte. Pero es interesante cómo da ejemplo, ¿eh? Cómo da ejemplo. A mí me parece mucho más cruel si no se me da la oportunidad de redención. Si se me pone... Imagínate que hay gente que no sabe ni la fecha ni la hora que se va a morir. En la pena de muerte vos sabes. Y tenés la oportunidad de tomar los sacramentos si es que lo querés. ¿Sí? Imagínate lo que pasa en el otro ejemplo, cuando le mandás a la cárcel y se hace mal, lo que pasa muchísimo, y le mandás a pena perpetua, a morirse de podredumbre en un lugar. Entonces, fuera de lo utilitarista, esta es la posición. O sea, que se presenta ante la dicotomía entre uno y otro. ¿Sí? Para mí es mucho más injusto la cadena perpetua que la pena de muerte. Para mí es mucho más injusto. Mucho más injusto. Y si vas a ser utilitarista es porque va a empeorar su situación dentro de la cárcel el resto de su vida. Si vas a hacer. No estoy haciendo ese caso. Entonces, esa es una cuestión interesante que te permite diferenciar también en el primer ejemplo entre la conciencia del daño que yo he hecho y el arrepentimiento que tengo, real o no, real por cierto, puede ser, y el sentido de retribución que se requiere a la sociedad para mantenerla en seguridad, diría yo, no en paz, pero en seguridad. La seguridad se ejerce a través de la prevención y de la corrección, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo. ¿Tienes algo más? No, yo ya cerré, ya prediqué el evangelio y todo. Prediqué el evangelio y todo. Buenísimo. Bueno, creo que lo único que queda decir sobre el tema del castigo es que
aunque en la práctica se busque una combinación de fines, ¿sí? Retribución, reforma, intimidación, obviamente se resulta difícil el equilibrio, ¿no? Es difícil el equilibrio porque nosotros no conocemos todas las cuestiones. O sea, no tenemos, aunque sea un juicio súper detallado, no podemos conocer todo. A veces castigar para hacer justicia puede impedir la rehabilitación o la disuasión eficaz, etc. Giovanni Battista, no yo Giovanni Paolo. Bueno, está bien. Entonces, otras veces buscar solo la rehabilitación puede minar el sentido de justicia o alentar el delito. O sea, esperar que la justicia humana, como solemos decir, la justicia humana sea en este sentido sea siempre y en todos los casos hiperequilibrada. Me parece que es una ¿cómo se dice? Una utopía, ¿no? Una utopía. Cosa que no impide que busquemos, que se busque el equilibrio, ¿sí? Y no me refiero solamente a la justicia legal, me refiero también a un padre no pocas veces va a sentir que fue o no fue suficientemente duro o fue demasiado severo, ¿no? O fue demasiado severo. Y pienso incluso, qué sé yo, para terminar y cerrar esta cuestión, en mis propios sentimientos de niño o de joven. Cuando uno es adolescente, viste que uno siente todo, ¿verdad? Entonces sentí que es demasiado severo contigo y cosas por el estilo. No son la gente normal, si ustedes los brutos no. Sentir. Sí, no hay que sentir. Vos te quejás y compañía, decís que sí. Además, después de escuchar todo y continuamente de que los derechos del niño y compañía y qué sé yo, ¿verdad? Y en casa nosotros, a pesar de que éramos buenos tipos, obligados, ¿verdad? O sea, había correcciones pertinentes, ¿no? La psicología. Te usaba la psicología. Y hoy miro para atrás y digo, severidad en 2% de las veces. El resto fue más que justo, ¿verdad? Más que justo. Pero en ese momento no me pareció así. Sí, en ese momento no me pareció así. Entonces, sí. Pero estoy cerrando ya, estoy cerrando. Así que... Un consejo nomás. No, ninguno. Entonces... Le vas a privar el consejo a nuestros televidentes. Sí, termina y con eso terminamos. Tener una oración. No. Como penitencia en público. El tema de la aplicación de la corrección con los hijos es que se debe hacer de una manera desapasionada. Desapasionada, sí. Debe hacerse solamente la aplicación de la corrección y hay veces que no se necesita de sermón ni volver a traer la cosa a colación ni hacerlo de manera... Sí, o sea, lo que se diría en el adagio romano, no volver a castigar por algo que ya pasó, ¿sabes? Volver a recordar, a estar encima. Entonces la aplicación del castigo debe ser desapasionado, o sea, desapasionado para que justamente no se pueda mezclar con la otra parte que es el afecto. ¿Verdad? Que no afecte, no vaya en detrimento del afecto, ¿sí? O sea, la parte que aprendí hace poco. Sí, siempre se aprende. Bueno, señores, gracias a todos por habernos acompañado. Muy interesantes las historias. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Interesan mucho las historias. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias. Chau.